Impactante incidente en vivo. La jueza Ana María Polo, reconocida por su temple firme en el estrado, perdió completamente los estribos durante una grabación de Caso Cerrado. Por primera vez en más de 2 décadas de trayectoria, la doctora le lanzó agua directamente al rostro de un demandante, en un momento de furia desatada que dejó a todos, público, producción y televidentes, completamente atónitos. Todo comenzó en lo que parecía un caso más del programa. Un joven de 28 años, de nombre Ricardo Méndez, demandaba a su madre biológica por haber cobrado a escondidas un premio de lotería que según él, le pertenecía por derecho. Desde su ingreso al set, Ricardo se mostró desafiante, altanero y sumamente provocador. Vestido con camisa negra, lentes oscuros y una sonrisa burlona, caminó con lentitud hacia su lugar frente a la jueza, sin saludar, sin respeto alguno. Desde la presentación del caso, la tensión era palpable. La doctora Polo leyó la demanda con gesto severo, y apenas terminó, Ricardo interrumpió con un comentario sarcástico. Esa mujer que está ahí no es mi madre. Es una ladrona, y usted debería juzgarla como tal, si es que sabe cómo. El público murmuró de inmediato. La jueza lo miró fijamente. Aquí se respeta a las personas, comenzando por mí. Esta es mi sala. Modere su tono. Pero él no se detuvo. Durante el testimonio de su madre, quien lloraba mientras relataba cómo había comprado el boleto de lotería con su propio dinero, Ricardo rió abiertamente. La producción le hizo señales para que se controlara, pero él respondió con gestos obscenos hacia las cámaras. La doctora Polo lo detuvo nuevamente. Una más, y te saco del set. Te lo advierto. Lo que ocurrió a continuación fue el punto de quiebre. Mientras la jueza intentaba interrogar al joven para entender los detalles del conflicto, Ricardo la interrumpió con una frase que selló su destino en ese tribunal. Usted no es jueza de verdad. Es solo una actriz frustrada. Este programa es una basura igual que usted. El ambiente se congeló. La doctora Polo se quedó en silencio durante exactamente 4 segundos. La cámara captó cómo su respiración se agitaba. Cerró los expedientes con fuerza, se levantó de su silla, tomó el vaso de agua que tenía sobre la mesa, y en un acto que nadie esperaba, lo arrojó con fuerza hacia el rostro de Ricardo. El líquido lo empapó en plena cara. El público gritó. Algunos aplaudieron. Otros se cubrieron la boca. Ricardo reaccionó con furia, se quitó los lentes mojados y gritó. Me agrediste, maldita. Te voy a demandar. La doctora Polo, sin perder su postura, respondió con una sola frase. No me importa. Te lo buscaste. En ese instante, 2 miembros de seguridad ingresaron corriendo al set, y retiraron al joven por la fuerza. Ricardo pataleaba y gritaba mientras era sacado del estudio. La madre, desconsolada, fue consolada por una asistente. El público permanecía en shock. La grabación fue inmediatamente detenida. Según testigos presenciales, la doctora Polo se sentó en silencio durante más de 1 minuto, sin decir una palabra. Su mano temblaba visiblemente, y sus ojos estaban enrojecidos. Una productora intentó hablar con ella, pero ella hizo un gesto de, no ahora. Luego se levantó, salió por la puerta lateral y no regresó por el resto del día. Este hecho ocurrió a puertas cerradas, pero un clip filtrado por un asistente de público, que grabó el momento exacto del vaso de agua, se volvió viral en TikTok y X, Twitter, en menos de 30 minutos. El video alcanzó más de 5 millones de visualizaciones en 12 horas, generando un torbellino de reacciones en redes sociales. Los comentarios se dividieron. Un sector del público aplaudió la reacción de la doctora Polo, argumentando que llevaba años enfrentando a personas irrespetuosas y que esta vez simplemente se cansó. Pero otros expresaron su preocupación por la pérdida de profesionalismo, exigiendo a la cadena una sanción inmediata. Horas después, la cadena Telemundo emitió un breve comunicado diciendo lo siguiente. Estamos al tanto del incidente ocurrido durante una grabación reciente del programa Caso Cerrado. La producción está revisando los hechos y se tomarán las decisiones correspondientes. Mientras tanto, el episodio no será transmitido hasta nuevo aviso. En paralelo, el abogado de Ricardo Méndez declaró a los medios locales que presentarán una demanda por agresión física y difamación, asegurando que lo ocurrido representa una conducta inadmisible para una figura pública. Internamente, miembros de la producción revelaron que la doctora Polo ha estado sometida a una enorme presión en los últimos meses.
A esto se suma la pérdida de un familiar cercano, la constante carga de trabajo y rumores de tensiones con ejecutivos del canal. Una fuente anónima reveló: Ana María ha aguantado mucho. Pero hoy fue el punto de quiebre. Lo vimos venir. Hasta el momento, la doctora Polo no ha hecho declaraciones públicas. Su cuenta oficial de Instagram ha permanecido inactiva desde antes del incidente. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que se encuentra afectada emocionalmente y que está considerando tomarse un descanso temporal del programa. Los fanáticos de Caso Cerrado han lanzado el hashtag Yo apoyo a Dra. Polo, que se ha convertido en tendencia en varios países de habla hispana. Pero otros han creado el hashtag Caso Cerrado cancelado, pidiendo una reestructuración completa del programa. Lo que parecía un episodio más terminó siendo una bomba mediática que ahora pone en duda no solo la estabilidad emocional de la conductora, sino también el futuro del programa más emblemático de la televisión latina. Apenas 48 horas después del escándalo en el set de Caso Cerrado, la situación se salió por completo de control. Lo que en un inicio parecía un incidente aislado terminó destapando una serie de conflictos internos, crisis personales y fracturas emocionales que llevaban años gestándose tras bambalinas. La doctora Polo no regresó al estudio. El equipo técnico, acostumbrado a su puntualidad y profesionalismo, se sorprendió al recibir un mensaje frío y breve. No voy a grabar, no estoy en condiciones. Ese mismo día, 3 empleados del equipo de producción solicitaron ser reasignados. De forma extraoficial, uno de ellos afirmó que los gritos, los arrebatos y los desplantes de la doctora Polo habían escalado en las últimas semanas, pero nadie se atrevía a denunciarlo por temor a represalias. Después de lo del vaso, sentimos que todo podía pasar. Fue la gota que desbordó años de silencio. El ambiente en el canal era tenso. Ejecutivos, abogados y relacionistas públicos se reunieron a puertas cerradas. Había mucho en juego. Contratos millonarios, derechos internacionales, publicidad, patrocinios. Pero sobre todo, la reputación de una figura emblemática de la televisión hispana. Mientras tanto, el demandante Ricardo Méndez no perdió el tiempo. La mañana siguiente al incidente, ofreció una entrevista exclusiva a un programa de farándula nacional. Vestido con una camiseta blanca y visible actitud de víctima, afirmó que la agresión de la doctora Polo fue solo la punta del iceberg. Según él, desde que ingresó al canal recibió tratos humillantes por parte del equipo. Me gritaron en camerinos. Me presionaron para que dijera ciertas frases. El show está arreglado, todo es una farsa. Y si no obedeces, te destruyen. Mientras algunos consideraban que el demandante estaba aprovechando la situación para buscar fama y dinero, otros comenzaron a cuestionar la autenticidad del programa. Usuarios compartían clips antiguos donde la doctora Polo levantaba la voz, lanzaba papeles, o llamaba imbécil a ciertos litigantes. Lo que antes era visto como parte de su carácter, ahora se percibía como abuso de poder. Y justo cuando el equipo de producción pensaba que la tormenta no podía crecer más, una carta interna enviada por un exasistente legal del programa fue filtrada a los medios. En la carta, la excolaboradora detallaba episodios ocurridos durante 3 años de trabajo junto a la doctora Polo. Fui testigo de escenas violentas fuera de cámaras. La doctora insultaba al equipo si algo no salía como ella quería. Más de una vez lanzó objetos al suelo o contra la pared. Vivíamos con miedo constante de que estallara. Las declaraciones causaron un impacto devastador. Pero lo más doloroso para los seguidores del programa ocurrió el viernes de esa misma semana. El canal decidió emitir una repetición en lugar del episodio nuevo, sin dar explicaciones. La audiencia lo notó de inmediato. En X, Twitter, la etiqueta numeral ¿Dónde está Dra. Polo? Se volvió tendencia. Los rumores sobre una posible suspensión indefinida tomaron fuerza. Mientras el caos crecía en el plano público, en lo privado se cocinaba una crisis emocional silenciosa. Un amigo personal de la jueza, quien pidió no revelar su identidad, rompió el silencio ante un medio en Miami. Ana María está devastada. Se siente traicionada por el canal, por la producción y por el público. Jamás pensó que una reacción emocional la haría perderlo todo. Aseguró también que la doctora Polo llevaba semanas lidiando con insomnio, ataques de ansiedad y angustia crónica, en parte por problemas personales que arrastraba desde hace más de un año, incluyendo la enfermedad de un familiar muy cercano y una decepción amorosa que jamás hizo pública.
Estaba rota por dentro, pero seguía sonriendo frente a las cámaras. La revelación más alarmante vino el sábado, cuando una revista de circulación nacional publicó que la doctora Polo habría sido ingresada brevemente a un centro médico privado por un episodio de colapso nervioso. El canal ni confirmó ni desmintió la información, pero varias fuentes coincidieron en que la jueza necesitaba atención psicológica urgente y que se encontraba completamente aislada. Los fanáticos más fieles organizaron una vigilia digital en su honor. Cientos de usuarios compartieron videos antiguos de "Caso cerrado", con el mensaje: "Te apoyamos, doctora Polo. Todos podemos rompernos". Mientras tanto, el demandante Ricardo Méndez siguió con su cruzada mediática. Contrató a un equipo de abogados para presionar legalmente a la cadena. Incluso amenazó con demandar a la producción por daños emocionales, solicitando una indemnización que superaría los $150.000. En una conferencia improvisada frente a las cámaras, el abogado del joven fue tajante. Nadie, por más celebridad que sea, tiene derecho a lanzar objetos a otro ser humano en televisión. Esto no es entretenimiento, es agresión. La doctora Polo no apareció. No habló, no escribió nada en redes. Solo silencio, silencio absoluto. Lo que durante años fue el tribunal más popular de la televisión hispana, se convirtió de pronto en el centro de una tormenta legal, emocional y mediática sin precedentes. Las grabaciones quedaron suspendidas, la confianza del canal pendía de un hilo. Y la figura fuerte, implacable y decidida de Ana María Polo se vio reducida a la imagen de una mujer rota, cansada y al borde del colapso. Lo que pasó ese día en el set no fue solo un vaso de agua lanzado por rabia. Fue el reflejo de una fractura que se había escondido demasiado tiempo bajo la alfombra. Y ahora, estaba explotando frente a millones. El escándalo ya estaba en su punto más alto, pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió esa madrugada del lunes, cuando un video inédito del momento exacto del incidente fue filtrado por una fuente anónima directamente a una cuenta internacional de farándula en redes. El material, de alta definición, mostraba una toma frontal de la doctora Polo en el instante en que lanza el vaso de agua al demandante Ricardo Méndez. Pero lo más grave no era el agua, era el audio completo sin editar. En el clip, que duraba poco más de 2 minutos, se escuchaba claramente a la doctora Polo insultar al joven con frases fuertes que jamás fueron emitidas al aire. "Eres un imbécil malcriado, un irrespetuoso de mierda, no mereces estar aquí". El video explotó en redes. En menos de una hora, ya había sido compartido por cuentas verificadas, influencers y medios de noticias. En TikTok superó los 10 millones de reproducciones en menos de 8 horas, mientras en Instagram fue replicado en cientos de cuentas que analizaban cuadro por cuadro la actitud de la jueza. Lo que más llamó la atención del público fue que, después de lanzar el agua, la doctora Polo se acercó al estrado, le señaló el rostro a Ricardo y le dijo: "Aquí mando yo, y si no te gusta, te largas como viniste, con la boca sucia y el alma podrida". Las reacciones no se hicieron esperar. El hashtag #DraPoloDescontrolada llegó al primer lugar en tendencias globales. La cadena televisiva, ante la presión mediática, convocó una reunión de emergencia para evaluar la gravedad del nuevo material filtrado. Algunos directivos plantearon la cancelación inmediata del programa, mientras otros defendían el legado de la jueza y proponían un comunicado más moderado. Ese mismo día, se filtró una segunda bomba. Una carta formal enviada por la defensa de Ricardo Méndez al canal, donde exigen una disculpa pública por parte de Ana María Polo, una indemnización económica y la entrega de la grabación original sin edición del episodio completo. El documento, filtrado por el abogado del demandante a un programa de televisión, también advertía que, de no cumplirse las exigencias, presentarían una denuncia formal ante la justicia por agresión, difamación y daño psicológico. Mientras el mundo del espectáculo ardía, la doctora Polo seguía en silencio. Ni un solo mensaje, ni una historia. Su celular fue apagado por completo, según confirmó una fuente cercana al canal. Se encontraba, según allegados, en su casa de Miami, completamente aislada, sin dar acceso ni siquiera a sus colaboradores más antiguos. Pero el golpe más doloroso no fue mediático, sino personal. Una figura inesperada rompió el silencio. Una expareja de la doctora Polo, con quien tuvo una relación privada durante años,
apareció en un programa nocturno asegurando que la jueza arrastraba episodios de inestabilidad emocional desde hacía tiempo, y que, el programa se convirtió en su escudo y en su cárcel al mismo tiempo. Ana María no era feliz. Sonreía para las cámaras, pero por dentro estaba agotada, sola, quebrada emocionalmente. Las declaraciones conmocionaron a los seguidores más fieles del programa. La imagen de fortaleza y control que la doctora Polo había construido durante más de 20 años empezó a derrumbarse, no solo por el acto impulsivo del vaso de agua, sino por todo lo que salía a la luz desde lo más profundo de su vida personal. Esa misma noche, los foros de televisión empezaron a debatir seriamente el posible fin definitivo de Caso Cerrado. Un usuario publicó un mensaje que se viralizó. Lo que terminó hoy no fue solo un programa. Fue un ícono, y se desmoronó en silencio. El canal, presionado por la audiencia, finalmente emitió un segundo comunicado. Mayor que, lamentamos profundamente los hechos recientes que han sacudido a nuestra audiencia. Y al equipo de producción. La cadena ha iniciado una investigación interna y se tomarán decisiones con base en los resultados. Por el momento, la grabación de nuevos episodios de Caso Cerrado queda suspendida indefinidamente. La producción se paralizó. El equipo fue enviado a casa. Las grabaciones se cancelaron sin fecha de retorno. Un miembro del staff reveló, bajo anonimato, que el ambiente dentro del estudio se volvió irrespirable. Era como un funeral. Nadie hablaba. Nadie quería mirar a nadie. Era el fin de algo que marcó nuestras vidas. Pero lo más perturbador llegó 24 horas después, cuando un reconocido medio de Miami obtuvo acceso exclusivo a un correo interno de la cadena, donde un alto ejecutivo planteaba, por escrito, la posibilidad de rescindir el contrato con la doctora Polo si no emitía una disculpa pública en las siguientes 72 horas. En ese mismo correo se planteaba una opción de reemplazo temporal para el programa. Una nueva jueza, más joven, más mediática, y sin escándalos en su historial. La noticia indignó a miles de fanáticos, que comenzaron una campaña masiva bajo el hashtag #SinDraPolo no hay caso cerrado. Y mientras las redes ardían, la pregunta era una sola. ¿Dónde está la doctora Polo? ¿Y por qué no habla? Una fuente extraoficial confirmó que la jueza había perdido cerca de 7 kilos en 2 semanas, que sufría crisis de ansiedad severas y que sus abogados le habían prohibido cualquier tipo de declaración hasta resolver el tema legal con Ricardo Méndez. Aún no se sabe si volverá. Lo único claro es que, desde aquel vaso de agua lanzado con rabia, nada volvió a ser igual. El estrado quedó vacío, el público quedó confundido, y Ana María Polo, la mujer que durante años resolvía casos con autoridad y firmeza, ahora se enfrenta al juicio más duro de su vida, el juicio público, sin guión, sin cámaras, y sin derecho a editar. El martes por la mañana, cuando el escándalo ya parecía haber alcanzado su punto máximo, un nuevo testimonio filtrado desde dentro de la producción terminó de sepultar cualquier intento de contención por parte del canal. Una de las asistentes de cámara más antiguas de Caso Cerrado, con más de 12 años en el set, habló de forma anónima con un medio digital, y su relato removió hasta los cimientos del programa. La doctora Polo ya no era la misma desde hacía meses, dijo con voz temblorosa en la grabación. Llegaba tarde, evitaba al equipo, se encerraba en su camerino sin permitir que nadie la interrumpiera. El día del incidente, sabíamos que algo iba a pasar. Lo presentíamos. Su testimonio incluía detalles estremecedores. Durante las pausas comerciales, Ana María se sentaba sola, en completo silencio, con la mirada perdida, murmurando para sí misma. En ocasiones, se le veía respirando agitada, con las manos temblorosas. El equipo de maquillaje fue testigo de múltiples episodios en los que ella lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas antes de entrar en cámara. Pero la revelación más grave fue otra. Una semana antes del escándalo, la doctora Polo tuvo un ataque de pánico en pleno pasillo del canal. Se desplomó contra la pared y gritaba que no podía respirar. Nadie reportó eso. Nos hicieron callar. Esa frase bastó para incendiarlo todo. Mientras la cadena intentaba mantener la compostura ante los medios, los empleados comenzaron a filtrar correos internos, grabaciones de audio y mensajes del chat interno del equipo de producción, en los que se hablaba de manera clara del deterioro emocional de la jueza, y de cómo se optó por proteger la imagen del programa antes que el bienestar de su figura principal. Uno de los mensajes filtrados decía: eviten presionarla hoy.
Está muy alterada. No hagan comentarios frente a los invitados. Necesitamos grabar como sea. La revelación generó indignación inmediata. Las críticas ya no iban solo contra la doctora Polo, sino contra la cadena y los productores, por haber permitido que una mujer vulnerable emocionalmente siguiera grabando bajo presión, frente a millones de espectadores. El escándalo dejó de ser un momento viral, para convertirse en un caso de negligencia laboral. Ese mismo día, un exproductor del programa, retirado hace 3 años, decidió dar la cara. En una entrevista televisiva en horario estelar, reveló detalles ocultos sobre la dinámica del set. Este programa vivía de la tensión, del conflicto. Pero lo que no se decía es que parte de esa tensión era provocada. A veces se le daba información falsa a los participantes solo para ver si la doctora Polo explotaba. Sus palabras fueron demoledoras, pero aún había más. A las 6 de la tarde de ese mismo día, se publicó en exclusiva una grabación en la que la doctora Polo discute violentamente con un productor minutos antes de salir al aire. En el audio, se la escucha decir con rabia: "Estoy cansada de esto, no soy un títere, me están explotando y ustedes lo saben". El productor intenta calmarla, pero ella continúa: "O me dejan manejar este programa como siempre lo hice, o me levanto y me voy. Ya estoy al límite". El audio fue verificado y confirmado por el medio que lo difundió. Era la primera prueba real de que la doctora Polo estaba al borde del colapso emocional mucho antes del incidente con el vaso. Esa noche, la cuenta oficial del programa, Caso Cerrado, en Instagram fue desactivada sin previo aviso. El canal no hizo comentarios, pero los rumores hablaban de una reunión final que se llevó a cabo entre abogados de ambas partes, el equipo legal de la doctora Polo y la directiva de la cadena. Según fuentes internas, la propuesta sobre la mesa era clara. Ana María Polo debía grabar un video pidiendo disculpas públicas. A cambio, el canal archivaría las demandas y permitiría su regreso en una nueva etapa del programa, con formato renovado. Si se negaba, se cancelaría el contrato y se romperían los acuerdos de confidencialidad. La jueza no aceptó. La respuesta de Ana María, según un testigo directo, fue: "No voy a pedir perdón por tener un momento humano. He entregado mi vida entera a este programa. Si me quieren destruir por eso, adelante". El canal quedó en silencio. La producción fue oficialmente disuelta al día siguiente. Y entonces ocurrió lo impensable. Un nuevo caso, grabado semanas antes del escándalo, fue filtrado sin autorización a plataformas de streaming ilegales. En el episodio, una participante acusaba a su esposo de violencia psicológica. Durante la audiencia, la doctora Polo le grita al acusado con una furia descontrolada, rompiendo el protocolo habitual: "Tú no eres un hombre, eres una plaga para esta sociedad". El video circuló rápidamente. Las críticas volvieron a arder. La figura de la jueza, que alguna vez representó justicia, fuerza y equilibrio, quedaba ahora como una bomba emocional a punto de estallar en cualquier momento. Las palabras del exproductor volvieron a resonar. No supieron cuándo parar. La empujaron tanto, que terminó explotando frente a todos. Y así, en menos de una semana, una de las personalidades más queridas y temidas de la televisión hispana cayó en una espiral pública sin precedentes. No por un solo error, sino por un cúmulo de negligencias, presiones, emociones reprimidas y una maquinaria televisiva que jamás supo frenar a tiempo. Ana María Polo no volvió a aparecer. La cadena retiró todo el contenido de Caso Cerrado de sus plataformas oficiales. Y el público quedó dividido entre el cariño eterno y la decepción profunda. Pasaron 13 días desde el incidente que lo cambió todo. 13 días de especulaciones, filtraciones, declaraciones cruzadas, y una audiencia dividida entre el escándalo y la empatía. Pero entonces, sin previo aviso, apareció un nuevo video, uno que nadie esperaba. La publicación surgió en la madrugada, desde una cuenta oficial verificada. Era la doctora Ana María Polo, solamente ella, sentada frente a una cámara, sin maquillaje, sin luces, sin libreto. El rostro cansado, la voz temblorosa: "He cometido errores, soy humana, pero lo que no voy a permitir es que se ignore todo lo que entregué por más de 20 años". Así comenzaba un video de 7 minutos y 18 segundos, que rápidamente se convirtió en tendencia mundial. No era una disculpa, tampoco una justificación. Era un desahogo.
Un mensaje desde lo más profundo de una mujer rota por dentro y acorralada por una industria que la aplaudió mientras servía, y la sepultó cuando colapsó. En el video, la doctora Polo aceptó que ese día perdió el control por completo, que reaccionó con ira y cansancio acumulado, y que se arrepiente de haber actuado de manera impulsiva, pero dejó en claro que no piensa tolerar más manipulación ni silencio cómplice de quienes, detrás de cámaras, la empujaron a ese estado emocional. Lancé un vaso de agua. Pero ese vaso estaba lleno de rabia, de impotencia, de años soportando humillaciones disfrazadas de producción. Sus palabras dejaron al mundo helado. Durante la grabación, reveló por primera vez que había pensado en abandonar el programa desde hace más de un año, pero que fue presionada contractualmente para seguir. También confesó que su salud mental se vio comprometida al punto de necesitar tratamiento urgente, y que durante los días posteriores al incidente, no pudo levantarse de la cama ni una sola vez sin ayuda profesional. No soy un personaje, no soy una estatua de mármol. Soy una mujer que ha llorado sola, que ha aguantado insultos, que ha fingido estar bien mientras su mundo se derrumbaba por dentro. La grabación finalizó con una frase que dio la vuelta al mundo. Ya no hay caso cerrado. Solo queda el caso de mi vida. Y ese, todavía estoy aprendiendo a resolverlo. El video fue eliminado 3 horas después. Pero ya era tarde. Más de 11 millones de personas lo vieron. Se descargó, se replicó, se viralizó. Se convirtió en el documento más íntimo y desgarrador de toda su carrera. Ese mismo día, la cadena confirmó que, caso cerrado, no volvería al aire. No habrá nuevos episodios. No habrá despedida oficial. Todo quedó congelado en ese vaso de agua lanzado por una mujer que simplemente ya no podía más. Los seguidores más fieles organizaron homenajes virtuales. Algunos compartieron frases icónicas del programa. Otros, capturas de pantalla del último video. Y en medio del caos digital, una cosa quedó clara: Ana María Polo marcó una época. Pero también cargó sola con un peso que terminó por quebrarla. En el canal, las luces del set fueron apagadas definitivamente. La sala de grabación fue desmantelada. Las carpetas, los expedientes y el mazo, guardados en una bodega que, quizá, nunca más volverá a abrirse. Una cámara captó el momento exacto en que se bajó el letrero de "Caso cerrado" del estudio principal. Una imagen silenciosa, pero más estruendosa que cualquier palabra. Si este escándalo te dejó sin palabras, imagina todo lo que aún no ha salido a la luz. En LZ Documental, vamos más allá de los titulares, te contamos la verdad sin filtros. Dale like si tú también viste venir el colapso. Comenta qué piensas, la doctora Polo merecía ese final. Comparte este video para que